Hola, somos Mavi y Becho, animadores y directores especializados en stop motion. Y juntos somos el Can Club. El acto de animar es una de las cosas que más nos gusta. Todo lo que hacemos, lo hacemos esperando ese momento. Y cuando pasa mucho tiempo sin estar haciéndolo, empezamos a tener una necesidad muy grande de meternos en el set animado. También disfrutamos mucho de contar historias, fabricar mecanismos, de coordinar equipos y crear personajes. E inclusive ir a tomar una cervecita con los colegas, pero todo esto está supeditado al placer del rodaje. Entre nuestros clientes se encuentran grandes marcas como Kellogg's, McDonald's, Cartoon Network, Google, Nintendo, Pepitos, Gatorade o cualquiera que tenga ganas de emprender un proyecto de la mano de la animación. También desarrollamos contenido propio. Y hace un par de años comenzamos con el desarrollo de series. Nuestra primera serie es El hombre más pequeño del mundo, que hicimos junto a Juan Pablo Zaramela. En este curso de doméstica vas a subir el nivel de tus animaciones. Vamos a meternos en un campo de entrenamiento para perfeccionar la técnica y que salgas hecho un titán del stop motion. Te vamos a enseñar cómo armar un set básico de stop motion, vamos a descargar el Dragon Frame, aprender a usarlo y te contaremos algunos tips para explotarlo al máximo. Les enseñaremos a crear la ilusión de una transformación aprovechando las fuerzas y dirección de un movimiento. Y vamos a combinar todos los conceptos que aprendimos en el proyecto final, que será un mini cortometraje de animación. Primero vamos a contarles sobre nuestro estudio y el camino que recorrimos para terminar siendo animadores de stop motion. Luego les compartiremos nuestras referencias e inspiraciones a la hora de animar. Vamos a precalentar los músculos de animación con 3 ejercicios: rebotes, voluntad y transformación. Analizaremos las curvas y repetiremos nuestros ejercicios para quedar listos a nuestro ejercicio final. Vas a entender el movimiento y su credibilidad. Iremos al set y animaremos utilizando todos estos trucos. Para este curso es muy útil que conozcas los conceptos básicos de animación y es mejor si contás con experiencia previa en stop motion, en 3D, en 2D o inclusive en motion graphics. Solo vas a necesitar una cámara y una compu donde puedas instalar el Dragon Frame. Luego vamos a utilizar plastilina, un poco de alambre, unas cartulinas y lo que tengas al alcance de tu mano. Este curso es ideal para cualquier animador que quiera mejorar su técnica y lograr resultados más profesionales. No importa el nivel que tengas, acá lo vas a subir un par de escalones.